Hola, ¿cómo están? Bienvenido a nuestra nueva aula virtual del área de lengua que está destinado a mis alumnos de séptimo grado C y D de la Escuela 59 del turno tarde. Nuestro tema de la semana es la producción escrita de cuentos de terror. Nosotros venimos dando diferentes tipos de texto con sus características. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una producción escrita de un cuento de terror y para eso vamos a repasar las características de este tipo de texto, donde están los temas, ambientes, personajes y objetos. Temas: los miedos de los seres humanos relacionados con la muerte y el más allá, la pérdida de la integridad física como la vejez o psíquica como la locura o los casos de doble personalidad, los sueños y la encarnación del mal. Ambientes: lugares lúgubres e inhóspitos como pueblos fantasma, castillos abandonados, cementerios o espacios cerrados y oscuros. Es frecuente que los hechos terroríficos sucedan de noche. Lo que no se ve da lugar a la incertidumbre y al miedo por lo que puede llegar a pasar. Personajes: abundan vampiros, hombres lobo, fantasmas, espíritus malignos y otros seres espeluznantes que amenazan a los protagonistas. Objetos: pueden incluir objetos sobrenaturales que provocan determinados efectos, como muñecos encantados que espantan, talismanes con poderes o cuadros que cobran vida. Para tener en cuenta a la hora de escribir, repasamos las características de ese tipo de texto. Ahora les voy a dar algunos secretitos para tener en cuenta y escribir una buena producción escrita. Una buena historia siempre debe estar nutrida con detalles significativos sin importar la extensión del texto. La cantidad de detalles necesarios para capturar al lector debe escogerse con mucho tino. Debe tenerse en cuenta que la mayoría de personas se interesan más por el primer golpe de lectura, ¿sí? El primer golpe de lectura es un título interesante, con mucho suspenso, con una palabra que llame la atención, un primer párrafo impactante, ¿sí? Para que al lector le dé ganas de seguir leyendo tu historia. Recuerden que ustedes me la envían a mí, pero sus producciones siempre son compartidas con colegas, con los directivos de la escuela, ¿sí? Cuando pidan los supervisores también les tengo que enviar. Así que tiene que atrapar a cualquiera que lea su historia, ¿sí? Y para eso es muy importante el título y también el primer párrafo. Se recomienda empezar un texto narrado con algo extraño, diferente, peligroso o desconcertante que interrumpa el flujo de los acontecimientos normales dentro de la historia. Es virtualmente imposible contar una buena historia en 140 caracteres o menos. En realidad, ni siquiera se le considera una historia a un texto de tan corta longitud. Para desarrollar una historia, para incorporar todas las características, todos los personajes y los ambientes, es imposible en 4 renglones, en 14 palabras, ¿sí? Ustedes son chicos de séptimo grado muy preparados para realizar textos más extensos. ¿Por qué digo muy preparado? Porque del año pasado estamos viendo diferentes tipos de textos con sus características, reconociéndolos, subrayando las ideas principales, buscando en el diccionario las palabras desconocidas. Fíjense, leímos varios libros literarios. Hicimos un montón de cosas para sentarnos ahora a realizar producciones escritas. Entonces yo digo que están muy preparados para realizar textos más extensos y complejos. Toda historia supone la lógica narrativa desde principio hasta fin. Es lo que hacemos las acciones narrativas. Deben tener acciones coherentes que relaten el texto o la historia. Otro aspecto fundamental a la hora de trabajar un texto narrativo es crear el ambiente adecuado para tu narración. El ambiente hace referencia al tiempo, el lugar, el contexto y la atmósfera en el que la trama se desarrollará. Es como parte de un cuento. En la situación inicial es donde se desarrolla el, el tiempo, el lugar
y se presentan a los personajes. Una atmósfera capaz de apelar a los lectores es aquella que contribuye a un todo orgánico. Desde el principio debes tener claro que tus personajes habitan en un lugar y tiempo concretos. Un buen ejercicio consiste en imaginar a los personajes en el desierto, la selva o un barrio de las afueras donde sea que vaya a transcurrir la acción. La gramática puede y debe ser enseñada en las escuelas, pero la curiosidad incansable y el estilo es inherente a cada uno. ¿Qué significa eso? Que yo les puedo dar todo, las características, la guía, cómo realizarlo, eh, ofrecerle todas las herramientas, pero la curiosidad y la imaginación es propio de cada uno, ¿sí? Los trucos para empezar a escribir, y acá por favor presten atención, porque es muy importante para realizar una producción escrita correctamente, atrapante. Antes de empezar a escribir debe tener claros los aspectos fundamentales de la historia. A continuación te indicamos varias cuestiones que debes plantearte y resolver, así como algunos consejos básicos para iniciarte en el camino de la escritura. ¿Quién es tu protagonista y qué es lo que quieres? Tienes que plantearte antes de empezar a escribir. ¿Qué vas a escribir? ¿Quién es tu protagonista? ¿Qué es lo que quieres realizar él? Cuando comienza la historia, ¿qué acciones moralmente significativas ha emprendido tu protagonista para lograr su objetivo? Moralmente significativa no quiere decir que el protagonista tenga que ser convencionalmente bueno, sino que él o ella ya debería haber hecho una elección consciente con repercusiones que impulsen el resto de la historia, ¿sí? Un protagonista no es solamente un personaje bueno, puede ser alguien malo, alguien antipático, que en el transcurso de tu historia vaya cambiando su actitud, ¿sí? ¿Qué consecuencias inesperadas directamente relacionadas con los esfuerzos del protagonista por alcanzar su objetivo incrementan la energía emocional de la historia? Tu historia puede tener recursos emocionales, ¿sí? Que den miedo, que dé alegría, que dé felicidad. Para eso están todas las herramientas que aprendiste a lo largo de estos 7 años en la primaria, como los signos de puntuación, las acotaciones cuando vimos las obras de teatro para que el lector pueda imaginarse qué hace el protagonista, qué no hace, los signos de puntuación, todos aquellos, los signos de exclamación, de pregunta, ¿sí? Todo eso son herramientas y recursos. ¿Qué detalles del escenario, de los diálogos y del tono ayudan realmente a contar la historia? Es lo que te estoy diciendo, toda esta herramienta. El tono le va a dar el signo de exclamación, por ejemplo, ¿sí? Le va a dar un tono más elevado, más enérgico. Eh, Fíjense que cuando vimos las obras de teatro, al lado, entre paréntesis, estaban las acotaciones que daban la idea y ampliaban la imaginación del lector de qué hacía el personaje. Mantén un cuaderno de notas. Los cuadernos son incubadoras donde mantener a la espera de un posterior desarrollo, fragmentos de conversaciones oídas por casualidad, frases expresivas, imágenes, ideas e interpretaciones sobre el mundo que nos rodea. Escribe regularmente todos los días, siéntate y compón frases un par de horas todos los días, incluso si no tienes ganas. Recoge las historias de todos los que conoces, colecciona las historias que cuenta la gente a tu alrededor y utilízalas para tus propios fines. Estudia en ellas sus significados subyacentes y aplícalo a la comprensión de la condición humana. Podemos tener un cuadernito de apuntes donde si alguien, algún abuelo, abuela, tíos, hermanos mayores, mamá, papá, dice algo que te llame la atención, una frase, una historia, escribila, que puede ser un recurso que podés incorporar en alguna de tus producciones escritas. Por eso dice que mantén un cuaderno de notas. Todo lo que leas, que te llame la atención, que escuches en una novela, en una película, podés incorporar a tu producción escrita. Pero para que no te olvides, necesitas el cuaderno de notas. El primer párrafo es muy importante. Hemos visto algunos consejos preliminares para comenzar a escribir
Ahora te daremos algunas ideas sobre la manera de crear un buen primer párrafo que invite al lector a continuar leyendo. En el acelerado mundo de hoy, la primera frase de tu relato deberá llamar la atención del lector con lo insólito o inesperado de una acción o un conflicto. De otro modo, te arriesga a perder su atención cuando apenas ha leído las primeras líneas. Por ello, debes comenzar con tensión, vigor y suspenso. Ten presente que los relatos deben empezar cerca de su fin. Veamos ahora algunos ejemplos. Lo incorrecto. Oí gritar a mi vecino a través de la pared. Este comienzo es sin duda poco interesante. Lo correcto sería, nuestro vecino de atrás practica una terapia de gritos en la ducha casi todos los días. ¿Sí? Fíjense que hasta si queremos leer lo podemos hacer con otro tipo de tono para que sea más interesante. Cuida la trama de tu producción escrita. ¿Sí? Es lo que vengo diciendo desde la primer diapositiva. La trama coherente, lógica, las posibilidades que pueda llegar a tener tu personaje. Todo eso tiene que ser previamente pensado o escrito en tu cuaderno de notas o apunte lo que vas a querer escribir y expresar. Si te cuesta encontrar la forma de desarrollar una trama, nada mejor que hacer una lluvia de ideas. Haz una lista con las diferentes situaciones que pueden derivarse de una tesitura dada. Seguro que hay una que te resulta atractiva y sobre la que puedes empezar a trabajar. Por ejemplo, la esposa de un hombre le anuncia que le deja. ¿Cuáles son las acciones que pueden derivarse de esta situación? El hombre se vuelca a su trabajo, los hijos de la pareja quieren irse con su madre, deben vender su casa, la mujer regresa y su marido la acepta, la mujer regresa pero su marido no la acepta, el hombre vuelve a vivir con sus padres, el hombre se suicida. Fíjense la cantidad de cosas que puede realizar eh, la derivación o la consecuencia de una acción, ¿sí? Ustedes eligen la más atractiva, la que les llame la atención, pero esto es un ejemplo, ¿sí? Reflexionemos. Tengo dos tarjetitas que me gustan mucho, me llamaron mucho la atención y que quise compartir con ustedes. La ortografía no es moda que cambie según las tendencias. Escribir bien es sinónimo de cultura y educación. Especialmente ahora que vamos a realizar producciones escritas, la ortografía es fundamental y más que sinónimo de cultura y educación, también es sinónimo de respeto. Estamos respetando al lector, a la persona que lee, por eso siempre exijo que los trabajos que me presenten sean prolijos, legibles, porque es una responsabilidad que ustedes tienen, que están escribiendo, y yo que voy a leer. Entonces, es sinónimo de cultura y educación y también de respeto, ¿sí? Hay que tener una buena ortografía. Eh, Busca en el diccionario, si no te acordás una palabra, cómo se escribe. Tenemos el teléfono siempre a mano, creo que la mayoría de los chicos lo tienen. Así que no hay excusas para escribir mal, ¿sí? Esfuérzate por escribir y hablar bien. No dañes tu idioma. Es la raíz de tu comunicación. Es muy importante hablar bien, correctamente, eh, ampliando mi vocabulario, buscando palabras desconocidas que llamen la atención, que pueda incorporar a mi vida cotidiana. Porque es lindo escuchar a un niño, en este caso ustedes, hablar correctamente, prolijamente, escribir correctamente las palabras que son nuestro idioma, nuestra raíz. Eh, es muy importante que ustedes salgan de la primaria con toda esta base porque primero que nos dejan bien a nosotros, a los adultos, los docentes de la escuela y también a sus padres. Es muy importante que vayan a la secundaria muy preparados, chicos. Y por eso
me voy a esforzar y voy a ser exigente a la hora de pedir su producción.